buenos días. Empezamos la semana 3 del proyecto 6. En noveno año vamos a ver Ecuador 1 y diverso. Vamos a ver sobre el origen de la diversidad lingüística en nuestro país. Puedes revisar esto en la página 189 y 190 de tu libro de texto de lengua y literatura. Pues bien, en la mayoría de las lenguas existe lenguaje formal e informal, lo que vimos la semana pasada. También vimos que hay variantes situacionales que determinan o crean un cambio en nuestra forma de hablar. De igual manera, en los países del mundo existe una diversidad lingüística y cultural. Estas van cambiando a lo largo de la historia por varias razones. Una de estas fue la conquista. En el caso de nuestro país, la gran diversidad lingüística y cultural es el resultado de una historia compleja marcada por procesos que se dieron en la conquista. La verdad es que antes de la llegada de los españoles, las tierras de nuestro país estaban habitadas por señoríos étnicos y curacasco, quienes fueron conquistados a su vez por los incas en el siglo XV. Ellos impusieron el idioma quechua como idioma general en los territorios conquistados. Pero cuando llegaron los españoles, algunos grupos indígenas hablaban su propia lengua, además del quichua. Con la conquista, el español o castellano pasó a ser la nueva lengua oficial, pero usaron el quechua como una lengua de comunicación entre los grupos indígenas para facilitar el proceso de cristianización, castellanización y conquista. Es decir, hicieron que el quechua sea como un eslabón entre el español y la cultura indígena o aborigen. Ahora bien, como ya habrás analizado en la asignatura de estudios sociales, y como sabes, estamos integrados, vemos tanto no solamente lengua y literatura, sino que todas las materias se integran entre sí, entonces por eso estamos viendo este tema. Es interesante el recordar de que esta colonización, inclusive la cristianización que se realizó en los indígenas, en los aborígenes, no tuvo nada de pacífico, es más, fue tortuosa y dura para la gente que vivió en aquel entonces. Es por eso que muchos misioneros, muy buenas personas, lo que hicieron fue aprender la lengua quechua para poder llegar a los indígenas, para poderse comunicar con ellos y obviamente cristianizarlos. Sin embargo, hubo algunos de ellos que más bien escribieron o aprovecharon para crear los primeros documentos en lengua indígena. Este fue el caso de Fray Bartolomé de las Casas. Este, conmovido por los abusos que los colonos españoles hacían de los indígenas y viendo cómo estos poco a poco se iban extinguiendo porque literalmente los asesinaban, Bartolomé de las Casas emprendió una campaña para defender los derechos humanos de los indios, tanto así de que llegó a ser nombrado procurador de estos. Se le encomendó la misión incluso de transmitir a las autoridades las quejas de la población indígena de toda la América española. Imagínate lo importante que fue él. Él incluso publicó en 1552 una serie de escritos en los que criticaba la acción de los españoles hacia los indígenas. Ese incluye un texto que es muy conocido llamado Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, texto en el cual se denunciaba los abusos de la colonización española. Es siempre bueno recordar estos aspectos de nuestra historia, cómo se nos impuso un idioma a pesar de que antiguamente, pues en realidad nuestro idioma original eran los idiomas autóctonos de los indígenas que poblaban antes esta zona. De hecho, las lenguas propias llegó a tal punto de que fueron desapareciendo poco a poco, ya que se normó de que la única lengua, por decir así, autóctona que se podía utilizar era el quichua, pero las anteriores esas no se podían ya usar, y el español o castellano, porque en ese entonces se le llamaba así castellano. Únicamente los pueblos que no pudieron ser colonizados fueron aquellos que pudieron mantener sus propias lenguas. Interesante, ¿no? Aunque la colonización supuso la eliminación de varias etnias, culturas y lenguas, nuestro país es tan interesante y tan rico porque continúa poseyendo una diversidad cultural, es decir, somos un país multilingüístico y multicultural. Como puedes ver en las imágenes, una sola
muestra de tantas culturas que poseemos y por ende también distintos lenguajes diferentes al español que nos enriquecen como tal. Quiero que veas estos dos mapas, en realidad son del Ecuador. El que está a la izquierda es el de culturas que sabíamos que existían en la época previa a la colonización. El mapa que tienes a la derecha son de las lenguas indígenas que aún prevalecen o aún existen en nuestro país. Más adelante vas a trabajar con estos dos mapas, pero fíjate en un detalle, por ejemplo, como puedes ver, la cultura Manteño y Milagro de Quevedo aparecen en la imagen que está a la izquierda. Sin embargo, las lenguas indígenas que existen actualmente, que está en el mapa del lado derecho, como puedes ver, no aparecen coloreadas sus lenguas. Quiere decir que sus lenguas como tal se han perdido o, por decirlo correctamente, se han adaptado al idioma español. Es decir, en toda esa zona ya no se habla la lengua original que fue el manteño y que fue el Milagro de Quevedo, sino que se habla el español. Estas culturas hasta cierto punto fueron absorbidas por la colonización. Aún tienen rasgos de su cultura original, pero en mayor cantidad en lo que refiere a su lengua o su idioma básico oficial es el español, no su lengua indígena original. Vas a realizar ejercicios de acuerdo a la destreza que corresponde a tu año de básica, que es noveno. En el primer ejercicio te voy a pedir que investigues en tu libro de texto de noveno año. En la página 189 vas a encontrar las respuestas de los términos que te estoy poniendo aquí, que es señorío étnico, curacazgo y encomienda. Ahora bien, no solamente vas a transcribir el significado, sino que debes leerlo y comprender qué es lo que esto significa. Y vas a buscar imágenes que hagan referencia a lo que has buscado. Es decir, buscas, ahí está, señorío étnico, lo transcribes y buscas una imagen que ejemplifique el significado de esa palabra y la pegas a un ladito. Puedes ver que en el libro de texto está lo que te estoy indicando y te va a ayudar muchísimo. Créeme que es muy fácil. Para el ejercicio 2 vas a dibujar los dos mapas y los vas a comparar entre sí y vas a deducir cuáles poblaciones originarias desaparecieron o asimilaron la cultura y lengua españolas y cuáles permanecieron y mantuvieron sus lenguas, cuáles pasaron por los procesos de quechualización y castellanización. Bien, esto aparentemente es complicado, pero no te preocupes que es muy sencillo. Tienes que fijarte en los dos mapas primeramente. El del lado izquierdo es aquel de las poblaciones originarias y del lado derecho tienes lo actual, lo que aún existe. Hace un momento veíamos que el Manteño y el Milagro de Quevedo como tal ya no existe el idioma, pero ¿qué es lo que le ha pasado entonces? Ha asimilado la lengua y la cultura española. Claro que aún tenemos rasgos de nuestra cultura original, pero hablamos mayormente el español. Allí tú no vas y hablas otro idioma. A diferencia de la sierra y en la Amazonía, donde ha habido una mayor conservación de las lenguas autóctonas originales. Vas a realizar una comparación y vas a escribir brevemente cuáles son las cosas que tú llegaste a detectar. En el ejercicio 3 vas a redactar la conclusión de 3 líneas, algo personal. Utiliza tus propias palabras sobre la manera como los pueblos conquistadores utilizan el lenguaje como instrumento de dominación y las repercusiones sociales, culturales y lingüísticas que esto tiene en los pueblos conquistados. Ahora bien, por eso vimos hace un principio qué es lo que pasaba en la antigüedad cuando fue la colonización. También puedes guiarte si gustas, si tienes algún libro de estudios sociales que tenga temas sobre esto, lo puedes incluir, no hay ningún problema. Recuerda que nos integramos con las otras asignaturas. La idea es que tú redactes una breve conclusión, algo solamente de 3 líneas con tus propias palabras, de cómo es lo que tú has comprendido sobre esto
y cómo es que estos pueblos colonizadores, es decir, en este caso España, utilizó el idioma como un instrumento para dominar. Ojo, recuerda que cuando llegaron, el idioma oficial era el español, pero para poder llegar a conocerse con los indígenas, ¿qué idioma hicieron que sea el oficial? Por decir así, el idioma que era el eslabón entre el español y los indígenas, el quichua, ¿no es cierto? De esa manera barrieron, eliminaron con el resto de los idiomas. Fíjate en ese detalle nada más, es una breve pista que te acabo de dar. Bien, vamos resumiendo. ¿Sobre qué aprendimos hoy? Primero, aprendimos que la diversidad lingüística de nuestro país se debe a la riqueza cultural de su historia, es decir, todo lo que vivieron nuestros antepasados fue por algo. Siguiente, los idiomas originales, por decirlo así, de nuestras tierras se perdieron, muchísimos, y los pocos que sobrevivieron son aquellos que enriquecen nuestro idioma. ¿Por qué? Porque en nuestro idioma español tenemos palabras que son de idiomas quichua. Siguiente, Ecuador es un país multilingüe, pero con predominancia del español. El 90% aquí hablamos español. Con este idioma conviven varias lenguas indígenas, de las cuales la mayor es el quichua. ¿Qué vas a presentar? Aquí te dejo una breve plantilla, incluso te estoy poniendo aquí los dos mapas para que los sobrepases nada más y puedas hacer la tarea con mayor facilidad. Bien, antes de irme me despido con este pequeño amiguito peludo. Es el oso andino u oso de anteojos. Su nombre científico es Tremarctos ornatus. Es un osito que se encuentra en peligro de extinción y es muy interesante porque se caracteriza por tener un pelaje oscuro y una franja de color diferente al torno de sus ojos. De ahí que se le llame también el ojo de anteojos. Vive en zonas donde hay asentamientos humanos y convive con otros animalitos. Se estima que hay una población aproximadamente de 20.000 osos en América del Sur, de los cuales 2.000 deambulan en los bosques andinos de Ecuador. Hay varios de estos en Quito. Si algún rato te vas de viaje por allá, pues qué lindo que fuera que veas uno de estos ositos. Con esto, manos a la obra.